La lucha por la justicia en México tiene rostros valientes que han desafiado las instituciones más herméticas. Uno de esos rostros es la de Rosendo Cantú, una joven indígena MEPA de Guerrero, que con solo 17 años de edad se enfrentó al ejército mexicano y al sistema judicial para denunciar una atrocidad. El caso Rosendo Cantú y otra versus México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un precedente fundamental sobre la protección de las mujeres indígenas y el límite que debe tener el fuero militar. Los hechos del presente caso se producen en un contexto de presencia militar en el estado de Guerrero, dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada. En el estado de Guerrero, un importante porcentaje de la población pertenece a comunidades indígenas, quienes conservan sus tradiciones, su identidad cultural, comunidades que residen en los municipios de gran marginación y pobreza. Rosendo Cantú es una mujer indígena perteneciente a la comunidad MEPA en el estado de Guerrero. El 16 de febrero del 2002, Rosendo se encontraba en un arroyo cercano a su casa. Ahí fue rodeada por 8 militares que llevaban a un civil detenido, bajo la sospecha de que ella conocía a grupos insurgentes o encapuchados. Los soldados le interrogaron violentamente. Ante su negativa de conocer a las personas de una lista, fue golpeada con un arma en el estómago y posteriormente violada sexualmente por 2 militares mientras los demás observaban. El 8 de marzo del año 2002, la señora Rosendo Cantú acudió al Ministerio Público para denunciar la violación. A pesar de la gravedad del hecho, el personal de la Procuraduría del Estado se negó inicialmente a atenderla bajo el pretexto de que su turno había terminado. Tuvieron que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que acompañara el visitador general a la Procuraduría y así recibir la denuncia e iniciar la investigación. La investigación estuvo marcada por la falta de perspectiva de género e interculturalidad. El agente del Ministerio Público no hablaba la lengua MEPA y no proporcionó un traductor, por lo que el esposo de la víctima tuvo que traducir la declaración. Además, se ignoró la petición de que el examen médico fuera realizado por una doctora, debido a la falta de personal. Posteriormente, el caso fue remitido al Ministerio Público Militar, quien archivó la investigación bajo el argumento de que no se acreditaba la comisión del ilícito por parte del personal militar. Ante la impunidad y falta de justicia en México, el caso llegó a las instancias internacionales. El 10 de noviembre del 2003 se presenta la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 2 de agosto del 2009, la Comisión presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien emite sentencia el 31 de agosto del año 2010. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación y tortura de Valentina Rosendo Cantú, por lo que determinó el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. En la sentencia, la Corte afirmó que la víctima fue agredida por ser mujer, por ser indígena y por ser menor de edad, factores que aumentaron su vulnerabilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que bajo ninguna circunstancia un tribunal militar debe juzgar a soldados acusados de violar derechos humanos de civiles. La sentencia de la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano las siguientes medidas de reparación. En investigación y justicia, el Estado debe conducir en el fuero ordinario la investigación y, en su caso,
el proceso penal para determinar las sanciones penales. El Estado debe examinar la conducta del agente del Ministerio Público que dificultaron la recepción de la denuncia presentada por la señora Rosendo Cantú. En reformas legales se señaló que el Estado mexicano debe reformar el Código de Justicia Militar para que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de tal competencia. Igualmente se debe capacitar, implementar cursos sobre investigación en casos de violencia sexual contra las mujeres que incluyan perspectiva de género y etnicidad a los funcionarios federales y del Estado de Guerrero. Capacitar en derechos humanos a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Igualmente, hacer un acto público, un reconocimiento de responsabilidad internacional, así como publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federación. En el rubro de salud, brindar el Estado servicios de tratamiento a mujeres víctimas de violencia sexual y asegurar que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violación sexual sean proporcionados por las instituciones públicas. En educación se ordenó otorgar becas de estudio para Valentina Rosendo Cantú y su hija, y realizar campañas contra la discriminación de la mujer indígena para combatir el estigma estructural. Como conclusión, el caso de Rosendo Cantú demuestra que la dignidad no tiene lengua ni frontera. Gracias a su resistencia de ella, el Estado mexicano se vio obligado a reconocer que la violencia sexual ejercida por los agentes estatales es una de las formas más crueles de tortura. El poder del Estado debe tener como límite la dignidad e integridad de las personas. Te invito a que leas la sentencia. Para tal efecto puedes descargarla en la página web de la Corte Interamericana con dirección www.corteidh.or.cr.